Muchas gracias, Julio. Gracias a todos por venir acá esta noche, estar aquí con nosotros, compartiendo este momento sobre la vida y obra de nuestro apóstol. El tema de nacionalismo, de nación, todos estos conceptos, pues resulta bien complejo y muchas personas pues, pueden tener diferentes acercamientos a estos conceptos. Yo he titulado mi lectura a partir de los dos periódicos que se hicieron en la época más importante en su momento para promover estas ideas del nacionalismo, de la independencia y del patriotismo, El Habanero y Patria. He titulado así El Habanero y Patria, un modo de decir. Según Eric Hobsbawm, el nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto de nación propio de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de las llamadas revoluciones, de la revolución industrial, la revolución burguesa, la revolución liberal, etc., desde finales del siglo XVIII. Ahora bien, en el contexto cubano, me gustaría comentar otros conceptos que llegan a conformar la idea de nación de nuestro pueblo, más allá del sentimiento nacionalista o de los vicios del nacionalismo que han marcado la historia de la humanidad y que la doctora Rosa Leonor fue bien precisa en exponer. Prefiero hablar aquí de patriotismo e independentismo como sustancia fundamental de la formación del pueblo cubano como nación. Cuando parecía extinguirse toda esperanza en la continuidad de estos conceptos, con la muerte en San Agustín de la Florida del presbítero Félix Varela y Morales, el 27 de enero de 1853, nace en La Habana otro grande que se encargará de llevarlos a su máxima expresión, el apóstol de nuestra independencia, José Martí. Por definición, ambos conceptos están centrados en el quehacer vareliano, como la expresión intelectual, política y espiritual más acendrada del decimonónico cubano. Varela sentó cátedra en el desarrollo del pensamiento cubano posterior, especialmente como intelectual y en la política como patriota e independentista. Y de allí partió nuestro apóstol, de la esencia de la fundación misma. De hecho, la generación que le precede proviene de las aulas del Colegio Seminario San Carlos y San Ambrosio, desde José Agustín y Caballero, quien cuenta entre sus alumnos al propio Varela, a Saco y a su sobrino, José de la Luz y Caballero, se proyecta una línea referencial directa que llega hasta Rafael María de Mendive para perfilar de conjunto la primera de todas las batallas cabales de nuestra historia, la independencia en el plano del pensamiento, cuya cima se encumbra en el mayor de sus discípulos, como ya he dicho, José Martín. Sin discriminar el aporte, certero o no, de varios pensadores, escritores y artistas, la acentuación de patria e independencia como concepto, el padre Valera encuentra en el padre Varela un lugar prominente en la historia nacional como fundador de lo que luego fue llamado, o lo que luego fue la nación cubana. Precisamente por esa radicalización independentista que caracterizó desde muy temprano su pensamiento e ideario político. Y si bien el proceso de formación de la cubanidad, matizado a veces por la discontinuidad en su evolución, resulta extenso y complejo, el siglo XIX, en las figuras de Varela y Martí, va a revalorizar el sentido integrador, selectivo y crítico en el campo de las ideas uno y en el de la acción el otro, al punto de marcar el renacimiento de nuestra historia en un momento clave de la isla. El origen, por definición, está centrado en ese quehacer vareliano como la expresión intelectual, política y espiritual más acendrada del decimonónico cubano y de la que Martí nutre toda su obra y quehacer político-literario. En este sentido,
encontramos que el habanero constituyó el vehículo de una expresión concreta en cuanto al concepto, propuesta y diseminación del pensamiento independentista de Varela entre los años 1824 a 1826, momento que marca el inicio de una etapa que alcanzaría su punto culminante cuando confluyan los hombres del 68 y particularmente en la figura de Carlos Manuel de Céspedes, el consenso radical y la abolición de la esclavitud, y luego va a retomarse toda esta idea y toda esta esencia en la figura de José Martí al fundar el Partido Revolucionario Cubano y continuar la batalla por la independencia de la patria. Y digo más, sobre todo hacia la segunda mitad del 19, Cuba era un antro de pareceres. Todos los sismos, de lo que estaban hablando aquí ahorita, de la época, cabían en la geografía de la isla. Desde autonomistas y reformistas hasta el cubano colonial y los que abogaban por la anexión, existía cualquier consenso menos el de la independencia. De hecho, la media del cubano no creía en la solución independentista per se. Los más cercanos al tema era hablar de separatismo, en el sentido estrictamente latino del término, separarse de España, para luego, en muchísimos casos, y era el concepto de muchísimos, gravitar hacia la Unión Norteamericana y a sus centros de poder. Todo, por supuesto, dentro del contexto de una praxis económico-financiera que solidificaría el capital criollo que se estaba fomentando en muchísimas zonas del país. Es por ello que en las páginas del Habanero el tema de independencia era reiterado por Varela, quien precisaba de una batalla sin ayuda extranjera, sino con la voluntad de todos los cubanos para remover a España de la isla. De ahí la consecución de todos los números de análisis sobre el estado crítico del país en el plano sociopolítico y, por qué no, también económico. Circuló el habanero clandestinamente, con mayor o menor éxito entre los residentes de la isla, a donde muchas veces se envió doblado en 4 partes y dentro de un sobre sin indicación del remitente. Sin embargo, fuese que llegara o no a sus destinatarios, la autoridad colonial pronto se da cuenta del mal efecto para la Capitanía General de La Habana y por orden real de Fernando VII se prohíbe de inmediato su circulación. Así dice la orden: tomando el Consejo las oportunas medidas, cuide con la mayor eficacia de impedir la introducción en la península e islas adyacentes del indicado folleto. La preocupación era tal que toda medida parecía poca, sobre todo con el planteamiento tan radicales del padre Varela de querer ver a Cuba tan isla en lo político como lo era en la naturaleza. Añádese a ello también el hecho de que se intentara en algún momento asesinar a su autor, al padre Varela, él en marzo de 1825, justamente aquí en los Estados Unidos. Patria, por su parte, igualmente nace en el destierro norteamericano casi 7 décadas después, 68 años después, el 14 de marzo de 1892. Y aunque Martí reitera en varias ocasiones, y de modo táctico, que no era el órgano del Partido Revolucionario Cubano, fue sin duda el instrumento idóneo para difundir el pensamiento independentista, mantener la comunicación entre los emigrados y los residentes en la isla y, de paso, promover la guerra necesaria por la que alguna vez también había abogado su predecesor, el padre Varela. Ambas publicaciones manejaron los conceptos de patria y patriotismo como la máxima expresión del amor, la lealtad y la defensa de la tierra que se ama. Yo desearía, dice Varela, que mis compatriotas, y doy este nombre no solo a los naturales de mi país, sino a los que han elegido, a los que lo han elegido por patria,
tuviesen siempre por norma que en la isla solo debe distinguirse dos clases: los amigos de su prosperidad con preferencia a todos los países de la tierra, y los egoístas que solo tratan de hacer negocio aunque se arruine la isla. En una palabra, patriotas y especuladores, y que el nacimiento no constituye a nadie ni en una ni en otra clase. Martí reitera la visión valeriana de la patria, no solo desde el límite geográfico donde nacimos, sino también desde la dimensión de la persona humana. Y dice: patria es humanidad. Es aquella porción de la humanidad que vemos más cerca y en que nos tocó nacer. Y ni se ha de permitir que con el engaño del santo nombre se defiendan monarquías inútiles, religiones petrudas o políticas descaradas y hambronas, ni porque a estos pecados se le dé a menudo el nombre de patria, ha de negarse el hombre a cumplir su deber de humanidad en la porción de ella que tiene más cerca. Esto es luz, y del sol no se sale. Patria es eso. Asimismo, el concepto de patria implica servir como deber supremo de cada uno de sus hijos. En el habanero, Varela subraya: la patria a nadie debe. Todos sus hijos le deben sus servicios. Cuando se presentan méritos patrióticos, es para hacer ver que se ha cumplido con las obligaciones. Este deber debe ser la máxima de un patriota. Y en su artículo, Máscaras Políticas, reitera: los verdaderos patriotas están en la estrecha obligación de ser útiles a la patria. Patria, por su parte, precisa: al servicio a la patria se sale desnudo, a que el viento se lleve las carnes y las fieras beban los huesos, y no quede en la inmolación voluntaria más que la luz que guía y alienta a sus propios asesinos. La primera cualidad del patriotismo es el de sentimiento de sí propio, la desaparición de las pasiones o preferencias personales ante la realidad pública y la necesidad de acomodar a las formas de ella el ideal de la justicia. Y entra otro concepto. Asimismo, otro concepto manejado por las dos publicaciones es el de pueblo. De conjunto, tanto Varela como Martí sintieron el respeto y la necesidad de orientarlo en el camino a la libertad. Dijo el presbítero: cuando la patria peligra y la indolencia sensible de unos y a la execrable pérfida de otros hacen que el pueblo duerma y vaya aproximándose a pasos gigantescos a un precipicio, ¿qué imprudencia él tiene levantar la voz y advertir del peligro? Esa podrá ser la imprudencia de los débiles. Mi corazón la desconoce. Asimismo, Martí, en su momento, dice: un pueblo no es un banquete puesto a toda hora para nuestro gozo, con sus entremeses de fuegos artificiales, sino una masa de esperanzas y dolores, de vilezas que se han de sujetar y de virtudes que se han de defender, de ignorancia apasionada y luces e instintos que le salvan y dirigen, de hombres a quienes se ha de querer y servir como sirve el médico a un enfermo. Para subrayar más adelante, los fuertes prevén, los hombres de segunda mano esperan la tormenta con los brazos en cruz. En fin, defender conceptos o principios como los expuestos hasta aquí, entre otros muchos como el de la unidad, le hace reunir, en el caso de Varela, y juntar en la obra martiana, junto a las connotaciones que tiene la palabra hombre, amor, libertad y América específicamente en ambos pensadores, se enmarca lo mejor de la tradición del pensamiento de nuestra historia como pueblo y lo que luego nos distinguió como nación a nivel de hemisferio. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, José Raúl. Hacer esa conexión a mí siempre me encanta, o sea, porque yo creo que Varela, sin lugar a duda, o sea, y Martí, sobre la obra de Varela construyó. Entonces, te felicito, me alegro que hiciste esa conexión porque realmente facilita el entender, y el Instituto San Carlos y toda el linaje que de ahí vamos hacia atrás, pues realmente te das cuenta en Vive, o sea, toda esa conexión, el privilegio de instituciones que son tan cubanas, que podemos decir entre eso y la oficina en Front Street de maestro de Martí, donde se preparó la guerra, se fundó la nación cubana. Bueno, tenemos tiempo para preguntas y respuestas, me alegro muchísimo. Le voy a pedir a los panelistas que en las respuestas sean lo más breves posible para que ustedes en vuestras preguntas rápidas pues, se pueda tener una conversación bastante nutrida. Así que vamos a abrir la pregunta.